Siguiendo con las causas de origen terrestre, tenemos al cambio climático. Ya vimos que los climas o el equilibrio climático puede cambiar gracias al impacto meteórico, a una actividad volcánica única o generalizada. Pero bueno, pues hay otros factores que ayudan o que contribuyen en un cambio climático. Y bueno, pues cabe aclarar que el equilibrio climático de la Tierra, pues es muy, muy, muy delicado. Con pequeños cambios que haya en la cantidad, por ejemplo, de energía solar que llegue a los continentes y a los océanos, puede desencadenar por efecto dominó grandes cambios en la conformación de la geografía climática del mundo, ¿no? De hecho, dentro de esto del cambio, una de las una de las causas más importantes que se ha visto a través de la historia como origen de extinción masiva son las glaciaciones, que es digamos que uno de los extremos de temperatura que puede alcanzar la superficie de la Tierra. ¿Qué es una glaciación? Una glaciación se desencadena cuando el hielo y la nieve que se generaron en un invierno no alcanzan a derretirse en el verano siguiente. Eso quiere decir que cuando llegue el invierno de nuevo, si todavía hay nieve y hielo del invierno anterior, este se va a acumular formando capas, una capa tras otra, hasta que forman glaciares continentales. Enormes bloques de hielo que se mueven, que se desplazan sobre los continentes. Y obviamente si se acumula mucha agua sobre los continentes, el nivel del mar se abate, o sea, baja el nivel del mar. Entonces, encadenado a esto, es que tiene que ver una cosa con la otra. No solamente importa que las temperaturas estén muy frías y que esto pueda causar extinción, porque muchos organismos se pueden desplazar a lugares más cálidos. Incluso las plantas obviamente generacionalmente se van recorriendo. El problema no es ese, el problema es que al bajar el nivel del mar por la cantidad de agua que está sobre el continente, las plataformas en donde están alojados los arrecifes de coral se disminuyen grandemente. Entonces, al contraerse, digamos, los océanos, primero porque tienen menos agua y segundo porque están fríos. Cuando están fríos se contraen, cuando están calientes se ponen turgentes, se dilatan. Entonces, al contraerse los océanos, insisto, las plataformas continentales, la zona nerítica, queda descubierta y por lo tanto los arrecifes de coral son los primeros en ser afectados. Les recuerdo que el 90% de la vida marina vive allí, de la biodiversidad marina. Entonces, en las glaciaciones, los más afectados siempre es la vida marina. Aquí vemos en este gráfico muy interesante los niveles del mar que se han, por medio de evidencias, pero también se han hipotetizado a lo largo del Fanerozoico. En el extremo derecho tenemos al Cámbrico y en el extremo izquierdo a la actualidad. El 0 indica el nivel del mar actual. Entonces, veamos cómo a través de la historia de la vida, al menos en el Fanerozoico, el nivel del mar actual nos indica que estamos en un periodo relativamente frío, no tan frío como una glaciación, pero sí casi tan frío.
y que a través de la historia el mar ha estado en niveles mucho más altos. De hecho, la línea azul y la línea roja indican a dos autores diferentes. Siempre yo les sugiero que se queden con la parte conservadora, que en este caso es la parte azul. Pero aún así nos dice, por ejemplo, que en el Cretácico, ahí donde ve la letra K, el nivel del mar era 250 metros arriba que el nivel actual. No sé si se lo puedan imaginar. O en el Ordovícico también, ¿no? En Cámbrico y Ordovícico. Entonces, el nivel del mar, insisto, ha estado casi siempre mucho más alto. Las temperaturas también han sido más altas. Y entre más alto sea el nivel del mar, más plataforma continental hay, porque el mar invade continente, pero tenemos mares someros, en donde hay una amplia área en donde los corales, los arrecifes en general pueden prosperar. Entonces, vean cómo tenemos esta cadenita de cambio climático, glaciaciones, nivel del mar. Todo está relacionado, todo tiene que ver. Por lo tanto, si hay una afectación de cambio de clima, por efecto dominó va a afectar a la biota. Luego tenemos también los cambios oceanográficos. Me refiero a cambios en las corrientes marinas. A lo largo del tiempo se dan. Miren, este es un mapa, supongo que lo vieron en alguna materia, como ecología general, o algo así, en donde vemos las corrientes cálidas y frías actualmente. Les recuerdo que las corrientes marinas son superficiales, son en los primeros 150, 200 metros del mar. Ya hacia abajo el mar está muy quieto, ¿no? Quieto, frío y oscuro. Entonces, las corrientes actuales, las cálidas y las frías, están dadas por la posición continental actual. Vean que actualmente no existe una corriente ecuatorial continua. Quiero decir, vean que en el Pacífico la hay, en el Atlántico la hay y en el Índico la hay, pero no están conectadas una con la otra. Esto hace que el mundo actual, el momento actual, no sea tan eficiente la distribución de humedad y calor. Ahorita vamos a ver una comparativa para entenderlo mejor. O sea, no estamos en un mundo particularmente productivo por esa razón. Entonces, ¿qué es lo que contribuye a los cambios oceanográficos? La deriva continental, es decir, que los continentes, como se están moviendo, también la manera en cómo se acomodan las corrientes marinas es distinta. Veamos un caso muy diferente al actual. Este es el mundo del Cretácico. De hecho, le llaman, desde el Jurásico y el Cretácico, le llaman el mundo perfecto. Por eso prosperó tanto la vida y por eso llegaron a ser tan grandes los reptiles en general. Me explico. Vean las corrientes cálidas. Se pueden observar ahí las flechitas rojas, que ahí donde dice Mar de Tetis, se meten entre África y Europa, pueden continuar hacia el Atlántico. El Atlántico tiene una corriente circular cálida, pero también tiene salida hacia el Pacífico, de tal forma que tenemos un cinturón de agua cálida a en toda la parte ecuatorial, y esa distribuye tan bien el calor y la humedad que en ese momento la Tierra era, para empezar, tenía un promedio de 12 grados centígrados arriba que el actual. Pero eso no quiere decir que uno en el Ecuador se estuviese cociendo de calor, no, es que simplemente estaba mejor distribuido el calor. El Ecuador y las zonas de latitud media, por ejemplo, no sé, donde está actualmente Canadá, tenían selvas tropicales, tal cual. Y si nos íbamos un poquito más al norte o más al sur, o por ejemplo la parte de la Antártida, en el sur, la Antártida estaba cubierta de vegetación, no tenía hielo. Obviamente, perdón, en periodo de invierno,
Pues sí, quizás había zonas donde nevaba, pero no había bloques de hielo como los hay actualmente, no había glaciares. De tal forma que eran zonas de bosques templados y todo el planeta era altamente productivo, tanto los océanos como los continentes. Y vean cómo los continentes también estaban invadidos de mar, que es la parte de azul un poquito más oscuro. Eso quiere decir que los mares estaban turgentes, estaban dilatados por la cantidad de calor. Un caso mucho más cercano a la actualidad sobre lo que tiene que ver con deriva continental y cambios oceanográficos es este. Miren, durante millones de años, al menos 140 millones de años, Norte y Sudamérica estuvieron separados, ¿sí? No son un continente, son dos continentes diferentes. Entonces, las corrientes, la corriente del Atlántico, que les digo que es esta circular, tenía conexión con la del Pacífico y al tener conexión, la corriente cálida del Pacífico al chocar con la del Atlántico, las dos calientes, distribuían agua cálida hacia el norte y hacia el sur del Océano Pacífico. Esto sucedió hasta hace unos 4 millones de años. El problema aquí es que por plegamientos y por continental emerge Panamá. Este pedacito de tierra que faltaba, que naturalmente cortó la corriente, el intercambio de corrientes. ¿Qué sucede? La del Atlántico, pues digamos que se concentra en irse ya más hacia el norte y es la famosa corriente del Golfo, que lleva calor a Europa, por ejemplo, a Norteamérica y Europa, por esa parte, por el Atlántico. Pero la del Pacífico, al no tener ya agua como en contra, digamos, agua cálida, nada más se regresa por la misma zona tropical. Por lo tanto, en el Pacífico, ya en latitudes menores, tenemos aguas templadas y frías. Por eso es tan diferente. Esto tuvo enormes consecuencias climáticas. Hay quien atribuye las glaciaciones precisamente a este cambio de distribución de calor que sucedieron en el Pleistoceno, un millón de años después de que sucedió esto. Pero otra cosa también, mucho peor, digamos, es hasta el Plioceno, hasta este momento, la África, por ejemplo, todo lo que es actualmente el desierto del Sahara, era una zona de tipo sabana africana, o sea, tenía lluvias, tenía hasta lagos enormes en esa zona. Pero este cambio de corrientes marinas hizo que cambiaran también la circulación del viento y ya no mandó vientos húmedos hacia el Sahara. O sea, parece ser que el surgimiento de Panamá secó al Sahara. Eso es para que se den una idea de cómo estos parecerían pequeños cambios geográficos y geológicos traen grandes consecuencias en el equilibrio climático. Y también relacionado precisamente a deriva continental y a cambios oceanográficos, tenemos que cuando los océanos quedan encerrados o no hay una corriente entre los continentes, se vuelven anóxicos. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a prosperar las bacterias anaerobias, produciendo sulfuro de hidrógeno, que es venenoso para los que respiramos oxígeno, ¿no? Que es la inmensa mayoría. Entonces, ¿cuándo sucedió esto? Uno de los eventos anóxicos más importantes fue hace 250 millones de años, porque estaba conformada Pangea. Imaginen, un enorme continente de un lado de la Tierra y un enorme océano del otro lado. Ese océano, como no tiene corrientes intermedias entre los continentes, se hacen corrientes circulares que ayudan a que emerjan los fondos en donde están la parte anaerobia o las bacterias anaerobias y empiezan a
producir o a distribuir este sulfuro de hidrógeno y poner casi irrespirable los océanos. Eso sucedió en ese momento. De hecho, hace 250 millones de años, con la extinción del Pérmico, le fue muy, muy, muy mal a la vida. Ya lo veremos en el último video. Y bueno, finalmente, como otra hipótesis de causa de extinción masiva, esta tiene menos adeptos, pero es importante que la conozcan, son las inversiones magnéticas. Como sabemos, la Tierra es un enorme imán. El núcleo interno y el núcleo externo giran en sentidos contrarios, formándose un electroimán, como son de hierro. Entonces, eso hace que el campo magnético de la Tierra nos sirva como escudo contra las radiaciones cargadas que vienen del Sol, ¿sí? Radiaciones ionizadas, esas son peligrosas para los seres vivos, desestabilizan a las moléculas. Entonces, tenemos este escudo siempre. La representación de la magnetosfera es de esta manera, es así como muy achatada en el lado donde da el Sol, porque es donde nos llega el viento solar, la radiación. Y del otro lado así como alargadita, es como la sombra, porque no hay nada que la achate. El punto es que de manera normal nos está protegiendo, y ya lo comentamos antes, toda la radiación ionizada, si no llega en cantidades demasiado grandes, pues terminan siendo inofensivas auroras boreales y australes. Pero resulta que esto está comprobado en las rocas, que más o menos 3 veces cada millón de años, por razones totalmente desconocidas, los polos magnéticos de la Tierra se invierten. Ojo, hablo de los polos magnéticos, no los geográficos, o sea, la Tierra no da vuelta. Es decir, por ejemplo, en este momento, el polo norte es negativo y el polo sur es positivo. Y esta representación de esta esfera como medio transparente, pues es la magnetosfera, es lo que nos está protegiendo. Pero resulta, insisto, que hay una inversión. El polo positivo se hace negativo y el negativo positivo. Cuando sucede esto, la magnetosfera desaparece. No se sabe por cuánto tiempo. Si son horas, días, meses, años, no se sabe exactamente. El punto es que quedamos a los que nos da el sol, digamos, quedamos a expensas de la radiación ionizada, que es peligrosa para los seres vivos. Sucede algo así, como lo que van a ver aquí. Invierten, desaparece la magnetosfera, hasta que se estabilizan de nuevo, vuelve a aparecer, vuelve a formarse. Entonces, eso nos puede traer consecuencias a los seres vivos. Cabe aclarar que esto, como sucede 3 veces cada millón de años, pues no encaja mucho en los ciclos de las extinciones grandes. Por eso, pues quería comentárselos, pero algunos sí lo usan como un argumento, pero parece que no encaja en esos ciclos, ¿no? Les digo, quedaríamos a expensas de radiación peligrosa para nosotros. Para terminar con esta parte, buenas y malas noticias. Malas noticias, parece ser que esta inversión magnética ya se está retrasando. Ya hace 700,000 años que no sucede. Por lo tanto, parece ser que estamos por entrar en un momento de inversión magnética. Bueno, con eso estamos por entrar dentro de algunos años, porque parece ser que la magnetosfera sí se está disminuyendo. Eso ya instrumentalmente se ha comprobado. La buena noticia, bueno, pues que si sucede, no faltan menos de 2,000 años. Así es de que no se preocupen demasiado.